Bueno, muy bien. Vamos a comenzar. Buenos días para todos. Vamos a comenzar en esta mañana. Ustedes saben que estamos tratando los 10 mandamientos y por la gracia del Señor hemos llegado a esta enseñanza, la número 17 ya. Ya hemos transitado algunos mandamientos y bueno, el Señor ha sido bueno con nosotros en poder ampliar más el entendimiento, ¿no?, de cada uno de ellos. Y hoy vamos a seguir con el séptimo mandamiento, lo tenemos ahí en Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 14, ¿no?, donde nos dice el Señor: no cometerás adulterio. Ante esto vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos acompañe, que nos dirija y que Él sea con nosotros en esta mañana. Oremos. Padre, queremos una vez más, Señor, venir a ti, agradeciéndote por Cristo, por la obra de la cruz, porque sabemos que en Él tenemos redención, justificación, y fuimos adoptados, Señor, como la familia tuya. Gracias, Padre, porque hoy podemos venir con gozo a estar delante de ti en este día, que es tu día santo, Señor, separado para que tu pueblo te honre, te alabe, con un corazón genuino, humilde, sabiendo de la obra de Cristo a nuestro favor. Gracias, Padre. Gracias porque vemos un privilegio en cada uno de nosotros que tú nos has regalado, Señor, para poder presentarnos delante de ti. Gracias, Señor, porque venimos a tu casa y tú te presentas, Señor, a nosotros por medio de tu palabra. Por eso, Señor, queremos rogarte en este tiempo que nuestros corazones estén dispuestos, preparados, Señor, para recibir tu verdad absoluta, para recibir tu santa palabra, Señor, porque sabemos que proviene de un Dios santo, de un Dios puro, de un Dios que ha querido venir a este mundo en forma de hombre a traernos salvación y vida eterna. Gracias, Padre, por esta bondad inmerecida. Queremos también rogarte, Señor, por aquellos que están en camino, para que tú los traigas con bien, y también rogarte por aquellos que no le vemos, Señor, por alguna razón, que tú consueles sus corazones, Padre. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, como les decía, vamos a comenzar con este séptimo mandamiento. Estuvimos tratando del anterior que hablaba sobre no matarás. Nuestro hermano Nelson estuvo tratando sobre este tema y pudimos ver la forma en la cual uno puede transgredir este mandamiento con respecto a los demás y con respecto a uno propio, ¿no? Y bueno, siempre esperamos que haya sido clara la palabra del Señor, principalmente y primeramente para nosotros que tenemos la responsabilidad de transmitir el consejo del Señor, ¿no? Y luego también para el pueblo de Dios, para que sea edificado. Siempre el fin de la palabra y de toda la escritura revelada es que el pueblo de Dios sea edificado y las almas vengan al conocimiento del Señor. Muy bien. No cometerás adulterio es el tema que vamos a tratar en esta mañana y creo que el domingo próximo también. Adulterio. Bueno, todos sabemos medianamente lo que significa y a qué se refiere esta palabra, ¿no? Pero vamos a dar una definición para ponernos en tema sobre lo que hoy vamos a comenzar a tratar. El adulterio, según la Biblia, porque hay varias definiciones, pero pueden ser definiciones a nivel diccionario, pueden ser definiciones morales, o quizás pensamientos, ¿no?, que uno tiene en la mente. Pero si nosotros querríamos definir el adulterio según la Biblia, según lo que Dios tiene en su mente, según lo que Dios piensa, el adulterio es una violación del pacto de fidelidad en el matrimonio. Precisamente una persona casada cuando mantiene relaciones con otra persona que no es su cónyuge. A eso apunta el mandamiento, ¿no? A eso apunta la palabra adulterio. Aunque sabemos que en la Biblia hay varios contextos, en otros pasajes, en donde Dios mismo le dice al pueblo: ustedes han adulterado. O sea, han cambiado la imagen de Dios viviente, han cambiado mi imagen por otras imágenes. Y eso también es adulterar, es falsear la verdad, es cambiar, es engañar. Pero cuando nosotros vamos al mandamiento, vamos a decirle, como le decimos siempre, el mandamiento frío, ¿no? Esas palabras, esa definición precisa
que nos dan la ley moral de Dios, en este caso dice no cometerás, adulterio. Y esto es una prohibición absoluta de parte de Dios. Cuando Él dice no cometerás, es no cometerás. Bueno, no es una opción, no es si me parece, no es en algunas ocasiones sí, en otras no, siempre decimos es no, ¿no? No cometerás. Y todo mandamiento busca una respuesta y la respuesta en el corazón de Dios es la obediencia de su pueblo. Cuando nosotros consideramos la persona de Dios y pensamos en cuáles son sus características o sus atributos, generalmente solemos nombrar los atributos más conocidos de Dios. Bueno, podríamos nombrar la santidad de Dios, podríamos nombrar la omnisciencia de Dios, también podemos incluir la ira de Dios, el amor de Dios y un montón de atributos, los cuales conocemos como hijos de Dios, ¿no? Y tenemos una idea bastante cercana de lo que Dios es cuando nombramos alguna de sus características. Y eso está bien, eso es bueno, porque eso es parte del conocimiento que tenemos de Dios y eso es parte de su voluntad cuando dice, creced en la gracia y el conocimiento de Dios. Y esto es gracias a la Escritura. Tenemos la Escritura toda revelada que nos muestra más las facetas de Dios, cómo se maneja. Ahora, a pesar de esto, si nos preguntaran algunas características de Dios, ese Dios en el cual creemos y amamos, seguramente, como podríamos nombrar varias, no tendríamos problema con eso, pero generalmente dejamos, no digo de lado, quizás la tenemos ahí en medio de la mente y en el corazón, pero no es una de las que se nombran primariamente, digamos, ¿no? Y me estoy refiriendo a la pureza. La pureza de Dios, la pureza santa de Dios, ¿no? La característica de la pureza de Dios nos muestra una de las caras de Dios. Nos muestra de otra forma la esencia de Dios. Si bien todas las demás atributos, todas las demás características nos muestran a Dios, la pureza también nos muestra a Dios. Pero ¿qué es la pureza? ¿Cómo podríamos nosotros definir esta característica que en Dios es perfecta? Digo en Dios porque el Señor a nosotros nos demanda pureza también. Ser santos, ¿no? Como el Señor es santo. Pero nosotros no podemos tener una pureza perfecta a causa de nuestros pecados. Si bien hay una intención, y espero que sea y haya en nuestro corazón, en todos, una intención de ser puros delante del Señor, no tenemos una pureza perfecta y no vamos a llegar a esta pureza perfecta en este tiempo. El Señor va a perfeccionar esto en esta vida, en cada uno de nosotros, pero en el tiempo final ahí sí será perfecta. Pero en Dios sí es perfecta. ¿Qué podríamos decir de la pureza? Bueno, la pureza de Dios se refiere a la absoluta y total perfección de su ser. Libre de cualquier mancha y de cualquier imperfección moral, ética o espiritual. Esa es la pureza de Dios, así de esa manera. Así que la pureza de Dios refleja su naturaleza, refleja su carácter, ¿no? Completamente santa, completamente perfecta. Y este es un principio esencial que nosotros debemos incluir en nuestro corazón para comprender más a Dios. Cuando yo entiendo que mi Dios es un Dios puro, absolutamente puro, que no deja ni pretende ni va a aceptar una pizca de impureza en nuestras vidas, bueno, a pesar de tenerlas, si nuestra intención es honrarle con nuestra pureza, entonces es un buen camino. Y es parte de la voluntad decretada de Dios para su pueblo. Pero esto nos permite comprender más a Dios. Ahora bien, no es que nosotros íbamos a hablar del séptimo mandamiento, ¿no? Que tiene que ver esto con cometer adulterio. Bueno, ¿por qué hablar de la pureza de Dios cuando dice el Señor no cometerás adulterio? Bueno, este es el tema que vamos a tratar en esta mañana. Pero Dios no tolera el adulterio a causa de su pureza. Si Dios tuviera que decirnos, bueno, como nos dice ahí en el mandamiento, no cometerás adulterio, es porque Dios
no comete adulterio, y es porque al no cometerlo es puro. Es una misma esencia, es una misma base, es su pureza desplegada y mostrada en la palabra, en la escritura, para que nosotros entendamos por qué nos dice no cometer adulterio. En este caso, porque en realidad la pureza se aplica a todos los mandamientos de Dios, pero hoy estamos tratando el séptimo mandamiento. Es imprescindible para el pueblo de Dios entender cabalmente lo que significa la pureza de Dios. Porque entendiendo cabalmente y profundamente a qué se refiere la pureza, vamos a entender hasta dónde llega la advertencia de este mandamiento. Dios es un espíritu puro y de alguna manera siente un rechazo infinito, ¿no? Ante toda forma de impureza. Claro, cuando nosotros escuchamos este mandamiento y lo relacionamos al adulterio, a la relación conyugal, al matrimonio, bueno, generalmente nos quedamos con ese concepto. Y no está mal. Es a lo que refiere el mandamiento. Pero hay un montón de formas de ser impuro también. Y a veces no solamente llevando adelante, en el acto físico de una impureza sexual. O sea, en el acto carnal, vamos a decirlo para que se tenga claro, sino en el corazón y en otros aspectos de la vida. Cualquier tipo de impureza delante de Dios adultera la verdad de lo que Dios es. Si nosotros tuviéramos que hacer una síntesis de estas tres palabras, de este mandamiento, no cometerás adulterio, podríamos decir que es la protección, o se está refiriendo a la protección física, y en el mandamiento, hay un mandato implícito, digamos, ¿no? Algo que está ahí entre líneas, un elemento implícito, y otro que se prohíbe expresamente. Podemos exprimir estas tres palabras y decir, bueno, a ver, ¿a qué se está refiriendo el Señor con esto? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir con estas tres simples palabras? Que no son tan simples, porque encierran bastante más contenido, ¿no? Y tienen más connotación. Entonces nos muestra entre líneas algo que está implícito y algo que se prohíbe expresamente. Eso que está implícito es la obligación de guardar en santidad el matrimonio. De guardar, de cuidar esa relación pura que hay dentro de un matrimonio que conoce al Señor. Aunque nosotros sabemos que la ley moral de Dios es aplicada a toda la humanidad, es para toda la humanidad. Bueno, también sabemos que el adulterio es cosa corriente hoy día, entonces no mucha gente del mundo lo tiene por importante. Es simplemente quizás para algunos un valor moral al cual cuidan por un respeto o alguna cosa, pero no tiene la profundidad y la base sustentada en la palabra de Dios. Pero para el pueblo de Dios, que conoce a su Dios, que ama a su Dios, bueno, ese es el punto, ¿no? Lo que se está obligando es guardar la ordenanza del matrimonio. Y si nosotros entendemos a qué se refiere Dios con el matrimonio y de qué manera Él ha instituido esto ya en la creación, entonces tenemos un concepto bastante claro de lo que Dios nos dice o lo que nos quiere expresar de acuerdo al matrimonio. En 1 Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 2, Pablo dice, cada uno tenga su propia mujer, versículo conocido, ¿no? Y cada uno tenga su propio marido. O el autor de Hebreos, ¿no? Diciendo, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Qué es un lecho? Bueno, lecho es un lugar en donde uno descansa, en donde uno duerme. Que ese lugar, cuando hay un matrimonio, las dos personas conviven y duermen y descansan en el mismo lugar. Y de eso está hablando el autor de los Hebreos, que es el lecho, que es el lugar íntimo, que es el lugar en donde se lleva adelante
la intimidad del matrimonio sea un lugar limpio, sea un lugar sin mancha, ¿no? Sin corrupción. Pero no solo vemos esto en el Nuevo Testamento, en boca de Pablo o de algún otro. Dios instituyó el matrimonio, como les decía, en el paraíso. Y entregó a la mujer al hombre. Y se dieron así mutuamente en matrimonio. Nosotros sabemos, por lo que dice la palabra, que el matrimonio es un símbolo y un reflejo de la unión de Cristo con la iglesia. Ahora, si nosotros podemos ver ese paralelismo, ¿no? que la misma Biblia nos enseña siempre, de la unión de Cristo con la iglesia, así es como un matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Qué pasará cuando la iglesia es adúltera? ¿Qué pasará cuando la iglesia tiene otros pensamientos en pos de otros dioses o de otras cuestiones? Bueno, lo que sucede es que está adulterando en esa relación que Cristo tiene con la iglesia. Es una comparación precisa y santa, pero la consecuencia de adulterar en un matrimonio es adulterar directamente con Cristo. Ahora, nosotros sabemos que en el matrimonio hay deberes generales y específicos. Lo sabemos. Los deberes específicos en el matrimonio son el amor y la fidelidad. Si uno tuviera que resumir y decir, bueno, ¿qué es el matrimonio? Es una relación de dos pecadores, los cuales tienen que amarse y ser fieles entre ellos. Algo muy básico, ¿no? Algo muy sencillo, en donde nosotros nos podemos parar. En un matrimonio el amor hace que se suavicen las tensiones, los problemas. El amor lo que hace es tirar por tierra todo tipo de disensión. El amor de Dios, más cuando Cristo está en medio de un matrimonio, facilita la relación matrimonial. Y sin Él no habría armonía. Sin Cristo, que es amor, ¿no? Sin ese amor. Entonces no habría armonía. Y conocemos un montón de casos en los cuales, por no tener a Cristo en el matrimonio, bueno, vemos bastantes problemas. Pero también este amor está encerrando una promesa de fidelidad, de lealtad, del uno para con el otro. Y una promesa de una vida conjunta y una promesa de vivir en consonancia a los principios del Evangelio. Entonces, cuando nosotros básicamente decimos, bueno, el matrimonio cristiano ha de ser esto, tiene que ser esto. Si los dos dicen creer en Cristo, tiene que ser esto. Esta es la consecuencia natural, ¿no? De entenderlo así, de vivirlo así. Ahora, esto en cuanto a lo que podemos extraer, en cuanto a lo que está implícito, hay entre líneas en el mandamiento, ¿no? Pero también lo que se prohíbe tajantemente es contaminarnos con la impureza física. El mandamiento dice, no cometerás adulterio. Y la fuente de este pecado, si tuviéramos que decir, bueno, ¿de dónde viene esto, no? ¿Por qué, por más que yo no quiera, por qué, por más que esté tomado fuertemente del Señor, a veces viene algún pensamiento, viene alguna intención mala del corazón, porque el corazón es sucio y es pervertido? Ahora, ¿de dónde parte esto? Bueno, como dice Santiago, de la propia concupiscencia. Algunos puritanos a la concupiscencia la llamaban la fiebre del alma. Y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. O sea, ese deseo que el alma siente por lo que produce satisfacción. Y no precisamente satisfacción en lo espiritual, sino a lo que el alma nos lleva o el corazón nos lleva a tratar de satisfacer satisfacciones pero carnales, ¿no? Entonces, es un deseo desmedido. Y no es un deseo desmedido en un bien moral. O sea, no en lo espiritual, sino en lo carnal. Y en este sentido, encontramos dos tipos de adulterio. El adulterio mental y el adulterio físico, ¿no? A hecho consumado, digamos.
Si nosotros tuviéramos que nombrar un versículo que nos aclare el adulterio mental, creo que todos sabríamos cuál decir, ¿no? Bueno, la mayoría. Lo que dice Cristo en el Sermón del Monte, ¿no? Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el Señor amplía el mandamiento del Antiguo Testamento y dice, ojo, porque no es solamente la impureza a hecho consumado, ¿no? A un acto de adulterio, sino que todo lo que han cavilado en su mente alguna vez para codiciar esa mujer o ese hombre ya es pecado. Entonces, el adulterio es mental, ¿no? Siempre se genera dentro, en el corazón, en la mente de la persona. Ahora, hay una comparación interesante que leía y quería comentársela sobre esto, que es pensar en que así como una persona puede morir por una hemorragia interna, y quizás esto pase desapercibido a la vista de los médicos, no es algo que se ve en su exterior, pero ahí está y puede ser fatal, así también es el adulterio mental. También puede condenar a alguien por el crecimiento de esa concupiscencia sin haberlo mortificado nunca. Nosotros sabemos que el Señor nos llama a mortificar nuestros pecados. Pero si nosotros le damos lugar a la mente y al corazón a que cavilen todo el tiempo estas cosas, entonces eso va a ser algo que se va a transformar en un pecado de acción en cualquier momento. Y cuando esa concupiscencia se manifiesta en un acto externo, ahí es cuando se transforma de mental a físico, ¿no? Cuando ya no es algo que solamente pensé, que si bien es pecado, lo llevo a la acción. Y esto es lo que está prohibiendo el mandamiento, ¿no? No cometerás adulterio. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor con este mandamiento? Lo que está haciendo es poner una valla, ¿no? Poner un vallado en nuestro corazón para mantener la impureza fuera de nosotros. De todo tipo, pero precisamente en este mandamiento, para mantener fuera con su palabra y tratando de copiar la pureza de Cristo en nuestros corazones, porque estamos llamados a copiar el carácter de Cristo. Entonces esto produce ¿cómo decir? Una valla, sí, creo que es simple el concepto. Un vallado, ¿no? Para que nosotros nos cuidemos de esto. Job, en su libro, califica el adulterio como maldad e iniquidad. Maldad e iniquidad. Ahí en Job 31, versículo 11, cuando él está hablando en ese capítulo y está mostrando su integridad, ¿no? Dentro de lo que él entendía. Sabemos que el libro de Job tiene varias facetas y después, casi al final, entiende realmente cuál es su situación y su posición frente a Dios. Pero cuando él afirma su integridad en varios aspectos de su vida, dice el adulterio es como maldad y como iniquidad. Hay un comentario de Thomas Watson, un puritano, que dice así: no todo error es un delito, ni todo delito una iniquidad. La diferencia está en que todo pecado es una infracción a la ley santa de Dios y el delito es una infracción a la ley humana. Entonces puede haber esa ambigüedad, que no todo error sea un delito y no todo delito una iniquidad. Pero el adulterio, precisamente el adulterio, es maldad e iniquidad. Y el mismo Señor lo denomina así, ¿no? Jeremías 29, versículo 23. Hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos. Hicieron maldad en Israel. Luego sigue hablando algo más el versículo, pero se refiere en esa parte: hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos. Entonces esto es algo serio, hermanos. Esto es algo serio. Y más aún para el Hijo de Dios. Es claro lo que Dios está diciendo. Pero
no es solo para Israel, sino para nosotros también. Porque si nosotros entendemos que en Él no hay sombra de variación, que Dios no cambia en sus apreciaciones, en sus conceptos, debe llevarnos a nosotros en estos días a considerar este mal. Es un mal grande que tenemos y que está inmerso en nosotros como seres humanos. Y minimizar un pensamiento de este tipo es afrentar contra la ley de Dios. Nadie aquí que se conoce un poco puede negar que no ha adulterado alguna vez en su corazón. O de manera física también, pudo haber sido, sí. Claro que sí. Y no hay que tener vergüenza en admitirlo. No se trata de admitírselo a un hermano. Quizás cosas pasadas, cosas que el Señor ya perdonó, pero quizás hoy estás en alguna situación de ese tipo. Y lo mejor y lo bíblico y lo mejor que podemos hacer es ir a Cristo en arrepentimiento, donde hay misericordia para calmar ese pecado y volvernos a Él. Eso es lo que debe pasar cuando vemos algún pecado en nosotros, cualquiera que sea, ¿no? Hoy estamos tratando esto, pero cualquiera. Porque quien confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. A veces nos quedamos en la parte de quien confiesa alcanza misericordia, pero es confesar y retirarse de esa situación, apartarse de esa situación. No nos conviene encubrir nuestros pecados. No está bien delante de Dios dejarlos debajo de la alfombra. Sabemos que estamos desnudos ante Dios, ¿no? Esto lo conocemos. Y sabemos que no hay nada que podamos ocultar al Señor. Por lo tanto, ¿qué más? ¿Qué mejor que dejar todo peso, ¿no?, de lado y decir, Señor, tengo este problema. Tengo este problema en la mente. Tengo este problema, tengo este pecado que está batallando en mí. De manera física quizás. Bueno, no lo encubras ante aquel que todo está desnudo. Si hay algo así, hermano, en tu corazón, quítalo. Quítalo, sácalo. Y llévalo a la cruz, en donde hay perdón y hay misericordia. Ahora, ¿en qué cosas se advierte, en qué cosas podemos ver la gravedad de este pecado? Bueno, en primer lugar, es una transgresión del voto matrimonial. Porque cuando dos personas se unen en un sentido matrimonial, se comprometen ante Dios en un mutuo pacto, ¿no? Delante de la presencia de Dios. ¿A ser qué? Bueno, a ser fieles, que decíamos antes. A ser leales en el seno de la relación conyugal. Ese es el compromiso. Eso es lo que, bueno, los votos, ¿no? Esas promesas que se hace un matrimonio. A honrar la vida del otro. A ser honrado por la vida del otro. A amarlo, a ser fiel y a considerar la fidelidad dentro de esa relación. La falta de castidad es una traición a ese solemne compromiso que hacemos cuando nos casamos. Y es por esa razón que el adulterio es peor que la fornicación. Aunque es igual para Dios, ¿no? Porque todos los pecados están a la misma altura ante Dios. Pero acá hay un compromiso con otra persona. Hay un compromiso a serle fiel y a tener lealtad. Hay un compromiso a no adulterar y a no cambiar eso que se han prometido delante de aquel que es puro. Fornicación también apunta contra nuestro propio cuerpo. Si es templo del Espíritu Santo, con nuestros miembros estamos
transgrediendo al Dios en su presencia, a Dios mismo en su presencia. Pero el adulterio encierra a otra persona más también. Entonces, esto pisotea el mandato de Dios y es una afrenta directa a la ley moral de Dios. La persona adúltera es una deshonra a las tres personas de la Trinidad. Esto me parece muy interesante. Quería compartírselo. Para Dios Padre, es como si nos dijera el Padre, ¿no? Pecador. Si estás en esta situación, en adulterio, ¿no? Dios te ha dado la vida y la gastás en lascivia. Te ha dado muchas bendiciones, bienes, salud, trabajo, y la gastás en rameras. O en otras personas, quizás no sean rameras, pero otra mujer, otro hombre. ¿Acaso te dio Dios un salario para que lo gastes así? ¿En rameras? ¿O en mujeres? ¿O en hombres? Si es el caso de la mujer. Eso en cuanto al Padre, podría decirnos esto. Ahora en cuanto al Hijo, si te ha rescatado por su sangre, la que nos limpia de todo pecado, fuimos comprados por precio. Y quien fue comprado por precio no se pertenece a sí mismo, sino a aquel que lo compró. Entonces, cuando esto pasa en un hijo de Dios, es más fuerte. Produce más tristeza, ¿no? Cristo compró a esa persona a precio de sangre. Y también sería un pecado que se entregue a otro sin consentimiento de aquel que lo compró. Si sos cristiano y pasaste por las aguas del bautismo, bueno, mostrando tu realidad interior de lo que el Señor ya hizo en tu corazón, y decís ser miembro suyo, es una injuria entregar tu cuerpo a alguien que no le pertenece. O sea, a alguien que no sea tu esposa o tu marido. Es una injuria a Dios. Estoy diciendo, no me interesa lo que tu ley dice, lo que Cristo ha hecho. Pero también es una injuria para el Espíritu Santo, ¿no? Porque 1 Corintios 6:19 dice, vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros. Así que cometer adulterio apunta contra las tres personas de la Trinidad. Si sos un hijo de Dios, aún más todavía, ¿no? Pero en tercer lugar, el pecado de adulterio se lleva adelante de manera consciente y meditada. Dijimos que el pecado se concibe en la mente, ¿no? Ahí comienza. Se consiente en la voluntad. Sí, lo voy a hacer. Lo tengo decidido. Y entonces se lleva adelante en el acto. Es deliberado. Porque ya estuvimos cavilando, ya estuvimos deliberándonos en nuestra mente y la pasión es tan fuerte que termino diciendo sí. ¿Por qué pasa esto? Porque estuvimos mucho tiempo ahí con ese pensamiento. Si lo hubiéramos quitado y mortificado desde el principio, el Señor nos hubiera ayudado. Ahora puede que alguien vea a una mujer, ¿no? Y por la obra del Espíritu salga así rápidamente de ese pensamiento sabiendo que ofende a nuestro Señor. Y eso sería darle la gloria a Dios. Gracias, Señor, por haberme cuidado, porque sé y me conozco que si me hubiera quedado ahí, hubiera pecado. Más aún. Pero si no es así, tu pensamiento te va a llevar hasta el final. Hasta llegar a cometer la afrenta con un hecho, con un acto consumado contra Dios. Si nosotros dejamos caminar ese pensamiento, eso se va a hacer una gangrena
en nuestra mente y en nuestro corazón que no va a parar. No va a parar hasta llevarlo adelante. Lo que decía Santiago, ¿no? Darle lugar a nuestras concupiscencias. Sabemos que la tentación no es pecado, pero ¿cómo manejamos esa tentación? ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que Dios nos dice que tenemos que hacer con esa tentación? Cada uno de nosotros sabemos dónde somos vulnerables. En el carácter, en las mujeres, en los hombres, en el juego, en el vicio, en las drogas, en el alcohol, lo que sea. De algún lado vinimos con alguna carga en nuestra vida anterior. No porque estamos en Cristo nos liberemos, sino que sepamos y usemos la prudencia en decir, en esto puedo caer. Cada uno sabe. En cuarto lugar, lo que lo hace tan pecaminoso al adulterio es que es totalmente innecesario. Porque Dios nos ha provisto un remedio para neutralizar el adulterio. Lo que leíamos antes, ¿no? A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, su propio marido. No es que el Señor quiere que llevemos una vida de celibato toda la vida, no. Sabemos que eso no es parte de la voluntad de Dios. Podemos casarnos, podemos tener nuestra relación fiel y leal hacia otra persona con el Señor en el medio. Así que el remedio está dado. El Señor lo ha dado. Y si cometemos nosotros este pecado, seremos simplemente culpables de adulterio o fornicación, dependiendo del caso. Sería como un ladrón rico que roba y no tiene necesidad de hacerlo, porque tiene muchas posesiones. ¿Qué necesidad tiene de robar? Y ese es el agravante, que no tiene necesidad. Ahora, no estoy diciendo con esto que el que roba por necesidad está bien y está justificado ante Dios, no, de ninguna manera, de ninguna manera. No hurtarás va a ser el próximo mandamiento que vamos a ver. Pero si no lo necesito, ¿por qué robo? ¿Qué sentido tiene, no? Ninguno. Me gustaría hacer un poco de historia, y no porque sea historia, esto quiere decir que no sigue ocurriendo lo que les voy a compartir. En el tiempo de los puritanos, en tiempos de la Reforma, año 1500, 1600, se condenaba a la Iglesia de Roma que permitía el pecado de adulterio y de fornicación. Ellos no permitían que los sacerdotes se casen, pero sí que tengan concubinas. Esto en el tiempo de 1500, 1600, y quizás ya venía de antes, ¿no? Porque sabemos que entre el año 500 y 1500, la verdad que todo se desmadró bastante, salvo algunos que eran guiados por el Señor y que luego comenzaron con una reforma, o sea, volver a las bases, como hablábamos también el otro día, volver al Evangelio. Una de las peores impurezas, el pecado de incesto, relaciones íntimas con parientes cercanos, se absolvía a los que cometían este pecado con dinero, con el pago de dinero. De toda Roma se decía en ese tiempo que se había convertido en un prostíbulo. Los más conservadores, los que entendían más el significado de la palabra del Señor, decían que Roma se había convertido en un prostíbulo. En esa época no le sorprendía a nadie que los papas, a cambio de una suma de dinero, podían dar permiso o licencia para cometer actos impuros. Y hasta podían perdonar esa falta, ¿no? A cambio de dinero. Y muchos de los papistas consideraban la fornicación como un pecado leve, como un pecado venial, ¿no? Superficial, ligero, pequeño. No era tan importante. Y es interesante porque parece que nunca habían leído lo que Cristo mismo decía y comentábamos hace un momento ahí en el Sermón del Monte, ¿no?
que ya si era un simple pensamiento, ya era pecado. Parece que esa parte no la tenían en cuenta. Ahora, si Dios condena el pensamiento, si Cristo mismo amplió el no cometerás adulterio, llevándolo al pensamiento, si Él lo hace así, si nuestro Dios al cual creemos y tenemos fe en su palabra, dice esto, ¿cómo ellos se atrevían a permitir un acto de fornicación? ¿Cómo ellos a cambio de dinero perdonaban estas barbaridades? Bueno, se hacían llamar la Santa Iglesia Católica y quizás hoy día también lo siguen diciendo, ¿no? Pero estaban sumidos en toda clase de impurezas. Y sabemos bastante por la historia de la Iglesia Católica cómo se ha manejado, ¿no? El sistema de indulgencias, la cantidad de gente que fue muerta. Bueno, complicado el tema. Y este es el punto. Nunca es lo que el hombre falible dice, jamás, sino eso que dice, sino que lo que dice, si no es de parte del Señor, no vale nada. Y ellos podían manejarse de esta manera, pero no hablaban de parte de Dios. Nunca es lo que el hombre falible dice, jamás, si eso no coincide con lo que dice la palabra. Y esto nos da claridad entonces en lo que los hermanos dejaron claro en el documento de la Confesión de Fe de Londres, en el capítulo 26, que habla de la iglesia, y cuando llega al párrafo 4, porque esta era la realidad que imperaba en este tiempo y que ellos confrontaron, tuvieron que dedicar un párrafo a la iglesia de Roma. El párrafo 4 dice así: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Es como si dijeran, señores, a ver, pongamos claro algo, ¿no? La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, de quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Este es un párrafo que le tuvo que dedicar la confesión a este desastre que se estaba viviendo dentro de la iglesia romana. Por eso decían que era la gran ramera, ¿no? Ahora, quiero aclarar esto. Por el contexto en el cual ellos vivían con respecto al régimen católico romano, ellos, y por todo lo que veían de su manejo, ellos decían que esta era la gran ramera. Había un contexto que les hacía pensar esto. Nosotros no podemos afirmar que esto sea exactamente así. Que puede ser, sí, tranquilamente. Pero no podemos decir que el Papa es el anticristo con total seguridad, porque no me lo dice la palabra. ¿Que puede ser? Puede ser. Que hay un sistema manejado por el enemigo y también se ha metido dentro de esa iglesia católica romana. Puede ser, pero no lo podemos asegurar. Pero entendemos el contexto por el cual los hermanos pusieron esto en la confesión. Había un régimen de indulgencias, había tantas cosas que no tenían nada que ver con el Evangelio, y por otro lado que nadie leía el Evangelio, porque para ellos solo interpretaban la ley y los demás eran del vulgo y no tenían sabiduría. Entonces el manejo era fácil para llevar a las masas al infierno, ¿no? Pero esto con respecto a la historia, pero si volvemos a nuestros tiempos, queridos hermanos, es una tristeza cómo ver que este mandamiento se somete a tal inmoralidad de forma permanente y quebrantándolo en todo momento en nuestros días. El adulterio hoy día es como tomar un vaso de agua para muchos.
Nadie se percata de ello, sino que por el contrario, es una hazaña engañar al marido, una hazaña engañar a la mujer. Hay canciones que hablan de estas cosas todo el tiempo, que se van metiendo en la mente y en los corazones de la gente, de los jóvenes, de los adultos también, formando un concepto de que esto es lo que va, ¿no? Y Dios queda lejos. Hoy se predica en el mundo, por decirlo así, un evangelio desleal. Evangelio. No es un evangelio. Mirar otro cuerpo, codiciar a tal punto a otra persona que no hay freno en el alma como para no hacer eso. Hoy esto no tiene ninguna importancia para la gran parte de la humanidad. No tiene ninguna importancia. O cuanto más personas o cuantas más mujeres tengo, esto me emociona, me hace sentir mejor. Todas están conmigo, todos para las mujeres están conmigo. Empiezo a ser superior en mi mente y en mi corazón, pero no se dan cuenta que si mueren en sus pecados van camino a la condenación. No lo pueden ver. Quizás muchos de nosotros no lo podíamos ver. Por eso el Evangelio es glorioso. Hoy lo hablábamos a la mañana. El Señor quiso que nosotros veamos. Entonces ahora estando en Cristo, ¿cómo voy a volver a eso? Que el Señor nos guarde a no volver a esas cosas. Oseas 7:4 dice, todos ellos son adúlteros, son como el fuego encendido por el hornero. Estas son palabras del Señor. De una u otra manera adulteramos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y Lutero comentaba de alguien contemporáneo a él que decía lo siguiente: si pudiera satisfacer mis pasiones e ir de un prostíbulo a otro, no necesitaría otro cielo. Una locura. Ahora, ¿saben lo que le pasó a este hombre? Dice, luego de esto murió en medio de 2 rameras. A veces nosotros pensamos que el pecado va a pasar desapercibido delante de Dios, ¿no? A veces, bueno, no es tanto, solo un pensamiento, una cosa chiquita, una mentirita, ¿no? ¿Recuerdan el pasaje de Ezequiel? Ezequiel 8, versículo 8, versículo 9. Hijo de hombre, dice, cava ahora en la pared, rasga, haz un agujero en la pared. Y cavé en la pared, ¿no? Y he aquí una puerta. Cavó en la pared, se encontró con una puerta. Me dijo, luego entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Señor hablando del profeta. Y yo me temo, hermanos, que si nosotros pudiéramos cavar en las paredes de muchos hogares, de muchas casas, ¿cuántas abominaciones veríamos? ¿Cuánta impureza y cuánto adulterio de corazón veríamos? Incluso en hogares que dicen ser cristianos, que se hacen llamar cristianos. Quizás en algunos veríamos fornicación. Y si caváramos un poco más, veríamos adulterio. Y si caváramos un poco más, hasta quizás podemos ver incesto, que es la relación con los propios familiares. A veces es fuerte, pero pasa, hermano. Porque cuando vino el pensamiento, ¿qué pasó? Me mantuve en el pensamiento. Seguí coqueteando con eso. Y nunca lo pude frenar. Nunca pude arrodillarme y pedirle al Señor, Señor, en tu gracia, quítame esto de mi mente y de mi corazón. Y si pasa esto, ¿no se alejará Dios de esto? ¿O Dios va a convivir con el pecado?
Claro que se va a alejar. Se lo pregunta Dios a Ezequiel en el versículo 6. Leímos el 8 y el 9, pero si ustedes van al 6, 2 versículos antes, después lo pueden leer, buscar. El Señor mismo le dice, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. ¿O crees, Ezequiel, que me voy a quedar al lado de esta gente que es impura y que no le interesa nada de lo que yo estoy diciendo? Hermanos, esto es muy serio. Es muy serio. Y es un llamado a la iglesia, ¿no? ¿Creemos acaso que sin buscar pureza de espíritu nosotros vamos a salir airosos de nuestra vida? Estamos equivocados si esa es nuestra realidad. No vamos a salir airosos. Vamos a sufrir las consecuencias de nuestros pecados. Nadie está hablando de pérdida de salvación. Por favor, que nos entendamos. Pero vamos a sufrir las consecuencias de nuestros pecados porque el pecado no convive con Dios. Entonces Él se va a alejar. Creemos por alguna razón que no buscar santidad será lo mismo para Dios. Cuando dice sin santidad nadie verá a Dios. Es para considerar. Creemos que la presencia de Dios seguirá presente, valga la redundancia, en medio de la iglesia, de esta iglesia. Porque nosotros nos congregamos en esta iglesia. Creemos que la presencia de Dios seguirá presente en medio nuestro si nos entregamos a todo tipo de vicios en nuestra vida. No. No va a pasar. Vas a orar al Señor una y mil veces y si no hay arrepentimiento vas a sufrir las consecuencias y no va a estar la presencia del Señor en tu vida, hermano, ni en la mía, si vivimos así. Quiero que escuches con mucha atención, hermano, para que consideres seriamente esto. De ninguna manera Dios estará en un lugar donde los que están allí no buscan ser puros de corazón. Y menos aún si ellos, diciendo ser cristianos, andan como el mundo. De ninguna manera Dios se queda allí. No se queda allí. Y si no, leamos las iglesias del Apocalipsis. Puede que Dios retire su evangelio y entonces tengamos que decir como Icabod, ¿no? ¿Recuerdan lo que estamos leyendo en Samuel? Traspasada fue la gloria de Israel, cuando hablaba del arca tomada, ¿no? Traspasada va a ser la gloria de Dios. No para bien, sino para mal, si nosotros vivimos así. Hermanos, a veces el pueblo de Dios cree o es influenciado por su propio corazón malvado que esto es algo que a mí no me va a pasar. O que no tengo problemas con este mandamiento. Yo amo a mi esposa. Le soy fiel. Ella es mi vida. Ella es mi mujer. Es la mujer que Dios me ha dado. Mi buen Dios me la puso a mi lado. Ella es mi ayuda idónea. Y un sinfín de motivos que son valederos y son verdaderos. Sinceros, ¿no? Y espirituales. Que otros que escuchan lo que está diciendo ese hermano dicen, qué bendición. Qué seguridad la de este hombre o la de esta mujer cuando habla así de su marido, ¿no? Hermanos, basta un solo segundo en nuestras vidas de debilidad para que el pecado entre de tal manera que para cuando nos querramos dar cuenta, ya está adentro. Y sea tan tarde que no puedas desprenderte de esa situación. Grandes hombres de Dios, lo sabemos, ¿no? Con ministerios, con grandes, siendo grandes expositores de la palabra, con templos llenos, han sucumbido a la impureza sexual. Sea de hecho o sea de pensamiento. Para Dios es lo mismo, lo dijo Cristo. Y no han sabido mortificar ese pecado.
con lo cual quedaron descalificados delante del Señor. Que pueden recibir perdón si vienen a arrepentimiento, sí, pero si mueren así, ¿qué habrá pasado? Bueno, ya entra en otros campos la conversación. ¿Será que era salvo? ¿Será que no? Dios lo sabe. Este es un tema que todo el mundo debiera considerar, pero el Hijo de Dios de manera más presente. Toda impureza, en cualquiera de sus formas, y pensemos toda la variante de impureza sexual que puede haber, no es necesario que yo dé un detalle de esto, bueno, es pecado ante Dios. Quiera Dios que podamos considerar seriamente la palabra de Dios en cuanto a esto. Hermano, si tu condición es estar casado hoy día, mantente puro, amando a esa mujer que Dios puso a tu lado. Si esa es tu condición. O lo mismo para las hermanas, ¿no? Mantenete pura al lado de ese hombre que el Señor te dio. Viví para Él y esperá a ver qué es lo que el Señor quiere o cómo quiere que vivas con ese hombre que el Señor te dio. Si tu condición es, hermano, hoy es estar soltero o soltera, bueno, seguí agradando al Señor en todo. Viví para Él. Y esperá hasta que te muestre su voluntad en tu vida. Esperá en Él hasta que te muestre su voluntad. No hagas tu voluntad. No porque no te la ha mostrado todavía, estás en condiciones de ser justificado de la impureza, porque el Señor todavía no me mostró nada. ¿No? Seguí teniendo cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo y en espíritu, hasta que Dios te muestre su voluntad para vos en tu vida. Si estás viuda o estás viudo, bueno, quizás querés una compañía en tu vida, ponlo en la oración y esperá la voluntad del Señor para tu día. Y si deseas eso, la única condición es que solo sea en el Señor. Que quien va a estar contigo sea un hijo de Dios. Pero en cualquiera de estas condiciones, mantengámonos puros sin dejar que la concupiscencia arruine la formidable comunión que Dios nos ha dado con Él por medio de Cristo. Cristo logró la comunión con el Padre mediante el sacrificio de la cruz. Esa comunión que hoy tenés con tu Padre Celestial, hermano, no la arruines por unos minutos de placer carnal. No lo hagas, porque va a ser difícil salir de eso. Que Dios te guarde, hermano, y me guarde a mí también, para poder cumplir este mandamiento que busca pureza en toda nuestra vida, ¿no? Hasta que nuestro gran Dios nos lleve a su presencia. No cometerás adulterio, no solamente de hecho, sino también en nuestra mente y en nuestro corazón. Si Dios lo permite, la semana próxima vamos a avanzar con algunos conceptos más, pero mientras tanto meditemos, y si hay algo de esto en nuestras vidas, bueno, podemos correr a Cristo, buscando arrepentimiento y llevando a Él todo nuestro pecado. Oremos. Padre, gracias Dios mío por tu palabra, Señor, que nos confronta fuertemente, que nos hace ver a las claras la maldad de nuestro corazón y hasta dónde puede llegar, Señor, nuestra maldad si tú no nos retienes con tu mano de poder. Padre, guía a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, como hijos tuyos, a poder verte con claridad, a poder amarte, a poder reverenciar tu palabra, Señor, y a cumplirla, porque sabemos que en ese cumplimiento hay bendición y luego hay vida eterna. Te rogamos por cada uno de los que hoy estamos aquí. Tú has querido que los que hoy estemos aquí escuchemos tu palabra. Y te rogamos que ahora podamos meditar en esta palabra y vivir en consecuencia a ella.
Guía a tu pueblo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.